Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 12. Primera de Juan 3:12, dice la palabra de Dios. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Padre, te damos gloria, te damos alabanza, nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú hoy hablando por medio de tu palabra a nuestras vidas, que seas enseñándonos conforme a los dichos de tu boca, Señor, conforme a tus misericordias, Señor, enseñándonos tu palabra, que tomes el control de esta reunión y de esta transmisión, que este video, donde llegue, produzca la libertad que tú das, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dice en la Nueva Versión Internacional: no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Bueno, mire, continuando con la enseñanza de la noche, que hablábamos acerca de, en Génesis 4, acerca de la ofrenda que presentó Caín y la ofrenda que presentó Abel. Hablábamos también que la causa de la muerte de Abel fue la envidia. Entonces aquí toca otro tema interesante en este versículo, y es las obras hechas. Lo que usted hace determina su siembra o su cosecha. Amén. Usted lo que siembra, eso mismo que dice la Biblia, cosechará. Usted puede sembrar bien o puede sembrar mal, y de ambas cosas va a recibir retribución. Usted, cuando hace las cosas bien, va a recibir retribución de parte de Dios en resultados buenos a su vida. Pero si hace las cosas mal, no espere que las cosas le salgan bien, porque le va a pasar lo de Caín, que él hizo cosas, recuerde que estamos hablando de ofrendas, porque Caín le presentó una ofrenda a Dios, pero lo hizo mal. ¿Ven? Abel le presentó una ofrenda, pero lo hizo bien, porque el corazón de Abel estaba limpio, o sea, no tenía ataduras en un tema importante que estábamos hablando anoche, en cuanto al dinero. Abel no tenía problemas con eso. Caín sí. No se olvide que la Biblia dice: raíz de todos los males es el amor ¿al qué? Al dinero. De todos los males, o sea, todo mal que venga a su vida es porque tiene una raíz. ¿Dónde? En el amor al dinero. Usted ama excesivamente eso y ama más que a Dios, problemas serios. Por eso hay gente que puede tener dinero y como no tiene prosperidad del alma, es locura para ellos. ¿Sí me hago entender?
O sea, no pueden administrar, no tienen la capacidad. De repente les llegó una herencia o les llegó una lotería. Tengo un amigo que se ganó 2 veces la lotería y se volvió homosexual. Él, antes de la lotería, todo un varón soltero. Se ganó 2 veces la lotería y se consiguió marido y dejó a la esposa y dejó a su niña. ¿Ah? ¿Y sabe qué está haciendo él? Eso es lo más triste, que toda la plata de la lotería se le acabó. Ese borracho estrelló a una señora por allá, perdió el carro, tuvo que pagarle indemnización a esa señora, se iba acabando el dinero. El marido apenas vio que ya no había dinero, lo abandonó. ¿Sabe que en Tumaco anda vendiendo jugos? Después de haber tenido la plata que quiso. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y lo que vino por parte de Dios. Porque recordemos que la bendición de Dios es la que no añade ¿qué? Tristeza con ella. O sea, cuando Dios bendice no te va a dar dinero para que te destruyas. Amén. No te va a dar cosas para que te destruyas. Digamos, no te va a dar un carro para que te choques. Dice, toma este carro para que te mates en un accidente. No, Dios no hace eso. Y eso era, por ejemplo, el Señor le dio el fruto de la tierra a Caín. Uno, para que él se sacie. Y dos, pues para que, por iniciativa, porque hay alguna constante en la enseñanza de Caín y Abel. Y es que a ellos nadie les enseñó, ni nadie les pidió ofrenda. Nació del corazón porque Adán es hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. O sea, y Dios, recuerde que Dios entregó a su Hijo como ofrenda grata, ¿no? De olor fragante, se lo ofreció a sí mismo para que por él seamos libres de pecado. O sea, Dios en su ADN tiene hacer ofrendas. Por eso estos dos tenían en su ADN hacer ofrendas, pero nadie les enseñó, pero estaba dentro de ellos, amén, intuitivamente. Pero entonces el uno hizo mal y el otro hizo bien. Y el Señor sí le advirtió a Caín, en el versículo que hablábamos anoche, le dijo, el pecado ha tocado a tu puerta, tú ciertamente te acecha, pero tú puedes reprender al pecado, le dice. O sea, quiere decir, Dios nos dio libre albedrío, usted decide si peca o no peca, amén. Pero como usted no tiene conciencia de pecado, todo lo que usted hace le parece que está bien, aunque esté mal. Porque usted qué dice, Caín decía que estaba haciendo una ofrenda mala o buena, ¿qué decía él? A sus ojos, ¿cómo estaba? Bien. Pero, ¿quién es el que aprueba? Dios es el que aprueba, amén. Sus hechos los va a aprobar Dios. Todo lo que usted haga lo va a aprobar Dios. En la iglesia está yendo un señor que tenía mucho dinero en Pasto. Mucho dinero, mucho dinero. Y de repente, pum, 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 todo se fue al piso. Y ahora anda haciendo taxi. Y él me cuenta con añoranza y llora cuando me cuenta sus días de victoria con el dinero. Yo le digo, tranquilo, le dije, tú ya tienes la capacidad de hacer dinero. Lo que pasa es que hoy Dios te trajo en esta circunstancia para que aprendas a manejar el dinero. Y yo he visto en visiones que Dios lo va a levantar a ese hombre. Y va a ser usado bien grandemente en la iglesia. Pero todo esto que está viviendo es trato de Dios. No va a prosperar. El hombre tiene la capacidad interna ya. Lo que le falta es santificarla, amén. Necesita priorizar en qué va a invertir el dinero. Una buena inversión del dinero es en la obra de Dios, amén. Todo lo que invierte en la obra de Dios bendecirá a usted, su familia, bendecirá sus generaciones. Y todo lo que se invierte en licor y en disolución, maldice su vida, maldice los suyos. Pobreza para su familia, derrota para su familia. Es que esto es de entender, ¿no ve que hay dos altares? O el altar de Dios o el altar de Satanás. Y el enemigo tiene altares
en discotecas, en bares, en prostíbulos, en sitios donde se consume drogas, sitios de perdición. Ese es un altar donde la gente va a dejar su dinero y donde lo adoran a Satanás. ¿Sí sabías eso? Y eso maldice tu vida. Y no solo la tuya, la de tus hijos, la de tus nietos. Y cuando vienes a la iglesia y empiezas a aprender a hacer ofrendas para Dios, entonces aprendes también a bendecir tu vida, a bendecir los tuyos y a bendecir tus hijos, tus generaciones. Amén. Pero mire cómo es esto de drástico, ¿no? Que yo anduve en el mundo y a mí no me importaba gastarme 300, 400 mil pesos en una sola noche con dinero de la época. Porque hoy 400 mil pesos pues no valen igual que, le estoy hablando hace más de 25 años. Que andaba con 400 mil era como andar con unos 6 o 7 millones en la noche. Y eso me gastaba yo en una noche, en un sitio de consumo, con amigos, ¿no? Y cuando llego a la iglesia y piden la ofrenda, yo daba 2,000, porque no entendía. Y luego cuando Dios le da entendimiento a uno empieza a deshacer las obras del enemigo. Y una de esas, en deshacer las obras del enemigo, es aprender a honrar el altar de Dios. Hacer los sacrificios que agradan a Dios, incluyendo la obediencia por fe. Amén. Porque usted no puede ir a la iglesia a ofrendar y seguir siendo el mismo. Porque primero obedezca y de ahí traiga los holocaustos. Amén. Así es. Y entonces, mire, las obras eran malas de Caín. Aquí también en esta epístola del apóstol Juan se habla del amor a los hermanos. Y se habla de que el que es nacido de Dios ama a sus hermanos, sobre todo a los hermanos de la fe. Pero que no, dice, no seáis como Caín, dice, que no amó a su hermano, sino que lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Miren lo que resultó de una mala ofrenda. Porque eso le desnudó el corazón a Caín. Que él tenía maldad en su corazón. ¿Qué le parece? O sea, cuando uno viene a la iglesia, ¿sabe qué es la diferente de la iglesia de esta época a la relación que Caín y Abel tuvieron en esa época? Era que Jesús no había nacido. Porque usted puede haber cometido todos los errores de su vida, pero viene a la iglesia, Jesús paga el precio por usted. Él se ofrece en sacrificio vivo y como ofrenda grata delante de Dios por usted y por mí. Amén. Pero en el inicio y de ahí para allá usted tiene que aprender a hacer los sacrificios que a Dios le agradan. Amén. Entonces empieza la transformación, porque Él mismo os convencerá de pecado, dice. Él les dará el querer como el hacer. Dios esculpirá una obra nueva. Dice, aquel que comenzó la obra será fiel en terminarla. Amén. Y va colocando los conceptos de vida en nosotros. Y se van viendo los efectos. Y entonces la condición de Caín va desapareciendo y va apareciendo la condición de Abel. Amén. Entonces usted va priorizando en su vida y va diciendo, lo mejor para Dios, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi ofrenda, lo mejor de mi corazón. Ya usted no comparte su corazón con nadie, sino con el Señor, amén. Primero Dios, de ahí en adelante lo que quiera, pero primero ¿quién? Dios. ¿Sí ve? Y entonces las obras empiezan a ser buenas. Es que empieza el corazón a cambiar. Dice que Abel alcanzó testimonio delante de Dios de justicia porque él hizo mejor ofrenda que Caín. O sea, sus hechos hacen que usted alcance la justicia de Dios. Por eso que todo pastor concluye en esto, mire, y es que el mejor milagro que Dios puede hacer en la vida de una persona no es que te sane la parálisis, no es que te quite el cáncer, no es que te quite una enfermedad mortal, es que de verdad tú cambies, amén, de que cambies de vida, porque yo he visto gente
moribunda de cáncer y Dios sanarla y de ahí no volver a la iglesia. He visto gente levantarse de una silla directo a la discoteca y no a la iglesia, de una silla de ruedas. Y son obras de Dios, sí, poderosas. Y experimentaron, sí, tienen testimonio del poder de Dios, sí, pero no tienen testimonio de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios se manifiesta a nosotros en que el Señor nos hace limpios, amén. Y que de ahí en adelante usted puede seguir una vida de orden para Dios, amén. Una vida ordenada para Dios. Y yo he visto eso. Por eso, el mejor milagro que Dios puede hacer es que usted se ha mudado en una nueva persona, que de verdad usted se ha nacido de nuevo. Que todo lo natural, intelectual, todo eso quede atrás y usted se ha convertido en un hombre nuevo. Por eso era que se decía de los apóstoles, estos hombres del vulgo, ¿de dónde hablan tal sabiduría? Porque ese era el efecto, era que el Señor cogía personas que no eran para avergonzar a los que se creían algo, amén. Porque era manifiesta la palabra de Dios ahí, o sea, por eso nosotros podemos ver, mire, hace poco, yo no sé si aquí, donde fue que prediqué, no recuerdo ya, de que le dijeron a Jesús, tú eres el hijo del carpintero. Creo que el miércoles aquí, ¿no? ¿Sí? El hijo del carpintero, le dijeron. ¿Sí aquí fue? ¿El pastor? Ah. Eso, lo miraron como el hijo del carpintero, pero nada más que estaban hablando con Jesús, el hijo de quién? De Dios, el que tiene poder para cambiar la vida. Y mire eso de extraordinario. Y el Señor sigue llamando gente del vulgo. El Señor toma abogados, toma médicos, toma albañiles, carpinteros, zapateros, porteros, futbolistas, atletas, de todo, porque Él no hace sección de ¿qué? De personas. Lo extraordinario es que una persona que no tenga conocimiento de Dios termine hablando de Dios con elocuencia, por la experiencia de justicia de Dios en la vida, amén. Pues cuando uno concluye y cuando uno comenta el testimonio, siempre se le van a aguar los ojos. La experiencia que usted tenga, ¿por qué? Porque usted es consciente que vivía una vida desordenada y que vino Dios y lo ordenó, amén. Y eso produce quebrantamiento, porque uno dice, si Dios no toca mi vida, pues perdido estuviera, ¿sí o no? Lo importante es que usted experimente eso. O sea, Dios lo trae a estos lugares es para que usted experimente la justicia que viene de Él. Porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo ¿por quién? Por Él. O sea, el Señor no te trae a una iglesia para que te sientas mal. Sí, un poquito, siéntete mal, que te incomode está bien. Pero de ahí que te vayas con la convicción de que Él tiene la opción de que tu vida puede dar un giro. Amén. De que Él te saca con la conciencia de que estás haciendo las cosas mal, pero que si tú eliges este camino, todo se puede ordenar. Amén. El día que yo salí de la primera reunión que fui así, yo salí con esa convicción. Salí con la convicción de que había un futuro nuevo para mí. Que a mí me habían dado la opción de hacer las cosas de nuevo. Por eso, la primera acción que yo hice, saliendo de ese lugar, fue a buscar a mi mamá. Porque a ella le había deshonrado con mi comportamiento. Fui, la busqué y la abracé. Le dije, mamá, yo voy a cambiar. Y ella lloraba y no me creía, porque muchas veces se lo dije. Le dije, pero esta vez es diferente. Jesús está en mi corazón. Y pasó. Y yo recuerdo ese día y recuerdo el día que mi mamá murió. Y días antes, la última semana, cuando mi mamá estaba conmigo, mi mamá se convirtió al Señor. Tremenda sierva de Dios. Mi mamá que era bien católica, de esas católicas cerradas, que en su habitación tenía altares, que era la mano derecha del cura.
Y que yo, convirtiéndome al Señor y entendiendo las verdades espirituales, dije, si mi mamá se muere así, se va al infierno por idólatra. ¿Y ahora qué hago? Dije. Y el Señor me dio la estrategia y cuando yo le hablé a mi mamá se convirtió al Señor. Y después ella, orgullosamente, con un orgullo que viene de Dios, no del malo, sino del bueno, le dice ella dirigía 400 vendedores estacionarios, era presidenta de un sindicato ahí en Paso, de los que se venden en las calles. Mi mamá tenía 400 afiliados, el sindicato más grande, y ella lo dirigía. Y cada vez que sus afiliados iban con problemas, les decía, tengo una opción, pues, ¿qué? Le decía, yo tengo un hijo que es pastor, lo llamamos. Y ella mantenía con el teléfono, mi hijo, ahí le paso. Y empezaban a ir a la iglesia, y llevó hartos a la iglesia, mi mamá. Y recuerdo, mire, ese día que yo le dije, yo voy a cambiar. Y recuerdo días antes de su muerte que mi mamá me dijo esto. Me dijo, mi hijo, ¿usted qué hace si yo me muero? Y yo le dije, nada. Porque lo que yo tenía que hacer ya lo hice. Yo cambié para que usted no sufra. La honré y me la disfruté. La traté como una reina y la hice sentir como una reina. Donde a mí me mandaron de pastor, yo la llevé. El pueblo la honraba por mí. Y nada, voy a hacer nada. Mi mamá me dijo, la mayor paz que usted me dio fue el día que se entregó a Jesús. Y me agarró la mano y me dijo, nunca se suelte de Dios.